Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que de verdad va a dar mucho de qué hablar, y estoy seguro de que les va a generar una sorpresa. Hoy vamos a sumergirnos en una situación que involucra a Kerem y Hande, dos personalidades que sabemos que generan mucho interés en nuestra comunidad. El título del vídeo de hoy es bastante directo y muy intrigante. Kerem puso una condición: la reacción de Hande te sorprenderá. Y vaya que lo hará. Vamos a desgranar todo lo que ha sucedido, qué implicaciones tiene esta condición y, lo más importante, cómo ha reaccionado Hande, algo que, créanme, no se esperaban. Pero antes de lanzarnos de lleno en esta historia fascinante, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse. No solo nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad como este, sino que tampoco se perderán ninguna de nuestras futuras sorpresas y análisis. Activen también la campanita para que les avisen al instante de cada nuevo vídeo. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos, porque la historia que vamos a contar hoy tiene giros inesperados y emociones a flor de piel. Para empezar, pongámonos en contexto. La relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un foco de atención. Ya sea por su trabajo en proyectos compartidos, por rumores que circulan o por esa química innegable que a menudo se percibe, su vínculo es algo que muchos de ustedes siguen con gran interés. Y es precisamente en este contexto donde surge la noticia: Kerem ha impuesto una condición. Pero, ¿qué tipo de condición? ¿Es algo relacionado con su carrera, con su vida personal, o quizás algo que podría afectar su dinámica juntos? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según las informaciones que hemos podido recopilar y que provienen de fuentes bastante cercanas a su círculo, esta condición no es trivial. No se trata de algo que Kerem haya dicho a la ligera. Parece que Kerem, en un momento de reflexión o quizás de estrategia, ha planteado una exigencia muy específica a Hande. Las especulaciones son muchas y hasta ahora, la información concreta era escasa, lo que ha alimentado aún más la curiosidad. Algunos rumores sugieren que podría estar relacionado con un proyecto profesional muy importante que está en puerta, un proyecto que involucra a ambos o que de alguna manera los toca directamente. Otros apuntan a un asunto más personal, algo que podría implicar un cambio de dirección en su vida o en la forma en que manejan su relación y su exposición pública. Lo verdaderamente crucial aquí es entender la naturaleza de esta condición. ¿Es una petición de colaboración exclusiva en algo? ¿Una demanda de mayor privacidad? ¿Una condición para aceptar un rol determinado? Cada posibilidad abre un abanico de escenarios posibles y, por supuesto, de reacciones. Piensen en la presión que esto podría generar, tanto en Kerem por haberla impuesto como, sobre todo, en Hande, quien ahora debe sopesar su respuesta. Y ahora llegamos al quid de la cuestión, el elemento que, como dice el título, te va a sorprender: la reacción de Hande. Porque cuando uno escucha que alguien pone una condición, tiende a imaginar una respuesta esperada, quizás una aceptación resignada, un debate o incluso un rechazo frontal. Pero la reacción de Hande ha sido, según lo que se comenta, algo completamente fuera de lo común. Ha tomado a muchos por sorpresa, incluso a aquellos que se creen expertos en predecir sus movimientos. Al principio, cuando se filtraron los detalles sobre la condición de Kerem, se rumoreaba que Hande podría reaccionar con cierta aprehensión, o quizás con una actitud de negociación. Después de todo, una condición impuesta por una figura pública a otra, especialmente en el ojo del huracán mediático, rara vez es fácil de digerir. Sin embargo, lo que se ha observado y lo que se está comentando es algo mucho más sutil y a la vez impactante. La reacción de Hande, al parecer, no ha sido de confrontación directa, ni de una sumisión automática. Tampoco ha sido de un silencio evasivo. Más bien, se ha manifestado en una serie de acciones y decisiones que, vistas en conjunto, pintan un cuadro muy diferente al que muchos esperaban. Ha habido quienes creían que Hande podría oponerse de forma rotunda, quizás temiendo perder oportunidades o ceder demasiado control. Otros, más optimistas, pensaban que vería la condición como una oportunidad para fortalecer su vínculo o para avanzar en sus objetivos. Pero la realidad, como suele suceder, es más compleja y mucho más interesante. Se habla de que Hande, ante la condición planteada por Kerem, ha adoptado una postura de profunda reflexión. No ha sido una reacción impulsiva. Ha tomado el tiempo necesario para analizar las implicaciones, no solo para ella, sino también para la dinámica que comparten, y para el futuro de ambos, tanto en lo profesional como en lo personal.
Esta pausa, esta deliberación, ya es en sí misma una señal de madurez y de una inteligencia emocional notable. Lo que más ha sorprendido es la forma en que Andy ha procesado esta situación. En lugar de mostrarse defensiva o emocional, ha abordado la condición con una calma y una claridad sorprendentes. Se comenta que ha tenido conversaciones muy serias y francas con Kerem, donde ha expuesto sus puntos de vista, sus inquietudes, pero también ha demostrado una voluntad de entender la perspectiva de él. Esta comunicación abierta y honesta, en un momento de potencial tensión, es algo digno de admirar. Pero la sorpresa no termina ahí. La verdadera revelación, el giro que nadie anticipaba, radica en la asterisco naturaleza de su respuesta final y las acciones subsecuentes. Si bien los detalles exactos aún se mantienen en un velo de misterio, las pistas sugieren que Andy no solo ha aceptado la condición, o la ha rechazado, sino que la ha abordado de una manera que ha transformado la situación por completo. Hay quienes sugieren que Andy, lejos de sentirse limitada por la condición, la ha utilizado como un catalizador para algo más grande. Ha sido capaz de darle la vuelta, de encontrar en ella una oportunidad para crecer, para innovar, o para establecer nuevas bases en su relación o en sus proyectos. Imaginen esto, en lugar de ver la condición como un obstáculo, la ha visto como una puerta. Por ejemplo, si la condición de Kerem estaba relacionada con un proyecto específico, es posible que Andy no solo haya aceptado participar bajo sus términos, sino que haya propuesto una nueva visión para ese proyecto, una que supere las expectativas iniciales. O si la condición era sobre mayor privacidad, quizás Andy ha ideado nuevas formas de gestionar su imagen pública que no solo cumplen con lo solicitado, sino que incluso refuerzan su autonomía y su control sobre su narrativa. Lo más fascinante de todo es cómo esta reacción ha afectado a Kerem. Si Kerem puso una condición esperando una respuesta predecible, la forma en que Andy ha manejado la situación debe haberlo dejado desconcertado, pero probablemente de una manera positiva. Ha demostrado una fortaleza, una inteligencia y una capacidad de adaptación que quizás él no había vislumbrado del todo. Esta reacción no solo ha salvado la situación, sino que podría haberla elevado a un nuevo nivel. Piensen en las implicaciones de esto. En un mundo donde a menudo vemos conflictos y desencuentros, la forma en que Andy ha respondido a la condición de Kerem es un ejemplo de resiliencia, de comunicación efectiva y de una visión estratégica. Ha demostrado que incluso ante una imposición, es posible mantener la dignidad, expresar el propio punto de vista y al mismo tiempo, encontrar un camino hacia adelante que beneficie a todas las partes involucradas. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Las reacciones de este tipo suelen marcar un antes y un después. Es probable que esta experiencia haya fortalecido la relación entre Kerem y Andy, o al menos haya establecido un nuevo entendimiento entre ellos. También es posible que haya influido en sus decisiones profesionales futuras, inspirando a ambos a abordar los desafíos con una perspectiva más creativa y colaborativa. Las especulaciones sobre los detalles exactos seguirán circulando, y es natural que sea así. Pero lo que queda claro es que la reacción de Andy no ha sido una simple respuesta, sino una demostración de carácter, de inteligencia y de una profunda comprensión de cómo navegar situaciones complejas. Ha sido una reacción que, sin duda, sorprende porque va más allá de lo que se esperaría en un escenario de este tipo. Ha demostrado que su autonomía y su criterio son fundamentales, y que no se deja definir por las condiciones que otros le imponen, sino que las utiliza para reafirmar su propia voz y su propio camino. Y aquí es donde realmente reside la sorpresa. No es solo que haya habido una condición, ni siquiera que haya habido una reacción. La sorpresa radica en la calidad de esa reacción, en su profundidad, y en el impacto que ha tenido. Ha sido una reacción que redefine la situación, que demuestra un nivel de madurez y de inteligencia emocional que es realmente inspirador. En resumen, Kerem planteó una condición que generó mucha expectativa. Pero lo que verdaderamente ha captado la atención, lo que ha dejado a muchos boquiabiertos, ha sido la respuesta de Andy. Lejos de reaccionar de forma predecible, Andy ha demostrado una increíble capacidad para analizar la situación, para comunicarse de manera efectiva y, sobre todo, para transformar un potencial momento de tensión en una oportunidad de crecimiento y de reafirmación. Su reacción ha sido una clase magistral de cómo manejar las adversidades con inteligencia, gracia y una visión de futuro. Ha sido una demostración de que a veces, la mejor respuesta no es la que uno espera, sino la que redefine completamente las reglas del juego. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo.
Ha sido fascinante desgranar los detalles y las implicaciones de la condición de Kerem y, sobre todo, de la sorprendente reacción de Hande. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que implicó exactamente la condición de Kerem? ¿Y cómo imaginan que Hande ha logrado generar esta reacción tan impactante? Me encantaría leer sus teorías y sus comentarios sobre este tema tan interesante. Déjenmelo saber en la caja de comentarios de abajo. Antes de despedirme, les recuerdo una vez más la importancia de apoyarnos. Si este vídeo les ha parecido intrigante y les ha mantenido al borde del asiento, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar esta historia, para que todos se sorprendan con nosotros. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y formen parte de esta conversación. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.